Buenos días y bienvenidos a una edición más de Encuentros SPDI, un ciclo de conversatorios que organiza la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. El día de hoy vamos a abordar el tema Desafíos contemporáneos del derecho migratorio internacional y nos acompañarán el magíster José Eduardo Romero Díaz, el doctor Pablo Rosales Zamora y la doctora Ena Carnero Arroyo. A continuación, para iniciar, vamos a escuchar un mensaje de saludo del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Maurtua de Romaña. Bienvenidos. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional continúa con su ciclo de conversatorios mensuales titulado Encuentros SPDI, como es bien conocido, y en esta ocasión estará enfocado en ofrecer un análisis profundo de eventos relevantes en el ámbito mundial. En esta ocasión, el tema que abordaremos será desafíos contemporáneos del derecho migratorio internacional, temática de especial gravitación para el Perú y para el cual contaremos con la participación de destacados expertos en la materia. Este tema adquiere particular relevancia, considerando que según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, al año 2023 residen en el exterior aproximadamente 3,5 millones de peruanos, es decir, 3,500,000 peruanos, mientras que nuestro país acoge aproximadamente o bordeamos el 1,5 millones de migrantes. En el caso de los peruanos residentes en el exterior, remesan anualmente aproximadamente unos 4,000 millones de dólares. El tema, por cierto, es de enorme trascendencia. Asimismo, le reafirmamos que se encuentran abiertas las inscripciones para el 6º curso de Derecho Internacional Contemporáneo, el cual dará inicio el 24 de agosto y que brinda descuentos especiales hasta el 4 de agosto próximo. Esperamos, pues, contar con su valiosa participación en estas importantes actividades académicas y que son en beneficio de todos aquellos que están interesados en nuestra ciencia jurídica, tal cual es el derecho internacional. Muchas gracias. Y a continuación iniciaremos con la disertación del primero de los participantes en este interesante conversatorio. Intervendrá el magíster José Eduardo Romero Díaz. Me voy a permitir presentarlo. José Eduardo Romero Díaz es abogado por la Universidad Católica San Pablo, colegiado y habilitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Es maestro en Historia por la Universidad Católica San Pablo y bachiller en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín. Con experiencia en asesoría jurídica, población migrante y refugiada, protección de base comunitaria y soluciones duraderas, realizando investigaciones respecto a la situación de la población migrante y refugiada venezolana en nuestro país. Cuenta con experiencia en docencia universitaria y escolar. Bien, estimado José Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Buenos días, Luciana. Gracias a la Sociedad Peruana de Derecho más bien por la invitación y por el espacio que nos brinda para dialogar sobre un tema que considero es bastante importante, sobre todo con el contexto actual que vivimos, ¿no? Eh, Les doy la bienvenida. Ahora sí creo que se me escucha, tenía un problema creo con el audio. Sí, ahora sí. Ya, bueno, les reitero entonces el saludo y el agradecimiento a la Sociedad Peruana de Derecho por invitarme, ¿no? A ti, Luciana, también gracias por el espacio y a todas las personas que nos están acompañando en un tema que creo que nos debe interesar, sobre todo en el contexto actual que tenemos. No sé si podemos empezar con las diapositivas o... Perfecto. Sí, básicamente yo me quiero enfocar en un tema de la realidad peruana con relación a los movimientos migratorios que tenemos en la actualidad.
que obviamente el más importante es el flujo migratorio venezolano, que es un poco más mi experiencia, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Básicamente quiero mostrar tres puntos. El primero, un poco de que se pueda conocer el contexto de la migración venezolana a nuestro país. Luego explicar un poco cómo se ha ido administrando por parte del Estado esta migración venezolana. Y como cierre de mi participación, exponer lo que considero que son ciertos desafíos para la migración en nuestro país actualmente, ¿no? Podemos pasar, por favor. Siempre considero que es interesante empezar hablando con cifras, ¿no? Esto nos pone en un contexto bastante real de lo que está pasando, ¿no? Hubo un estudio muy interesante que realizó el INEI junto con la OIM que se llamaba Perú, Estadísticas de la Inmigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros entre el año 1990 y el 2021. Este estudio nos arroja cifras interesantes, ya que entre 2007 y 2021 señala que había más de 1 millón de extranjeros residentes en nuestro país. Señala que los años, digamos, picos o donde ha habido mayor flujo migratorio han sido entre el 2018, que había 435.444 extranjeros, y el año 2021 que habían ingresado alrededor de 467.566 personas extranjeras, ¿no? Eh, Vamos a ver entonces ahora el tema ya con la primera encuesta que se hace sobre población venezolana en nuestro país, que se dio en el año 2018. Esta encuesta estuvo un poco más orientada a las condiciones de vida, ¿no? De la población. Era un poco sondear cómo está esta población que ya tenía para 2018 un número interesante de personas en nuestro país. Ahora, interesante cómo este estudio arrojó que el 97,8% de personas extranjeras que habían ingresado al país habían registrado su ingreso, es decir, habían hecho el ingreso por puestos fronterizos de control autorizados y habían obviamente cumplido con registrar ese ingreso, presentando sus documentos, ¿no? Interesante también ver que al menos uno de ellos viajaba con un familiar y esto era un porcentaje de 60,8% de personas, ¿no? Y muchos de los extranjeros que ingresaron, hablamos del 94,7%, pensaba quedarse a radicar en el país, ¿no? Sobre venezolanos era interesante mostrar también cómo el 27,4% habían dejado hijos en Venezuela, ¿no? Lo cual nos habla de una situación también bastante complicada, ¿no? De cómo muchos migrantes han tenido que salir de su país quizás muy forzados por la situación económica, política, social, de seguridad, y cómo no tenían los medios para salir con todo el núcleo familiar, ¿no? Incluso han tenido que dejar hijos para quizás conseguir aquí un futuro mejor y pensando a un mediano o largo plazo, traerlos al país, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. La encuesta del Empove 2022, si bien también quería analizar un poco las condiciones de vida de las personas venezolanas en nuestro país, ya también nos da unas cifras un poco más certeras alrededor de los ingresos, ¿no? Por ejemplo, para el año 2022, esta encuesta arrojaba que en el Perú había 1.078.854 personas venezolanas en el país, ¿no? Y que los picos de ingresos se habían dado entre el 2018, que era el 36,4%, en el 2019, 26,5%, y a un descenso interesante en el 2021, que es del 16%, ¿no? Vamos a explicar quizás después por qué es que nosotros consideramos que se puede haber dado esta reducción a partir del 2019 en adelante, ¿no? Contrastar estas cifras quizás con lo que nos informaba la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, que es una plataforma que se coordina eh, con el ACNUR y la OIM de manera conjunta y que nos arrojaba que teníamos en el país 1,3 millones de venezolanos, ¿no? El EMPOVE también nos arrojó un dato interesante, ¿no? ¿Qué ciudades de nuestro país son las que albergan más personas venezolanas, ¿no? Lima y Callao tienen al 82,5% de personas venezolanas.
Trujillo el 5,1% y Arequipa el 3,3%, ¿no? Nos dice que el 9,1% de personas venezolanas están en ciudades como Ica, Chiclayo, Chimbote, Piura y ¿Qué Tacna, cosa? ¿no? ¿Qué cosa? Entonces es interesante cómo eh, ver cómo Lima y Callao pues tiene al grueso, ¿no? Y eso ya también muchos de ustedes a través de medios de noticias y todo siempre ya se ha ido, sobre todo en estos últimos días, señalando esta gran presencia de personas venezolanas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Listo. Al año 2024, la plataforma que les había comentado anteriormente nos dice que para febrero, para fines de febrero del 2024, se había identificado que hay un millón, más de 1.600.000 personas, ¿no? En nuestro país, ¿no? Nos da una cifra interesante también de que venezolanos en tránsito hay 249.000, ¿no? Más de 249.000. Esto quiere decir que están en el Perú para irse quizás a otro país, puede ser Chile, puede ser Bolivia, Argentina, ¿no? Y al 30 de julio de 2023 nos dice que hay 1,54 millones de personas venezolanas en el país. Es decir, que hay un sector desde febrero hasta julio que ha ido, ¿no? En este tránsito hacia otros países. Interesante también cómo esta plataforma ha identificado que más de 1 millón, ¿no? 1 millón tiene ya, o las pueden considerar como personas en un estado de necesidad, ¿no? Tienen alguna necesidad, sea laboral, económica, ¿no? Porque ya recordemos también que hay muchas personas que vienen con sus hijos, ¿no? Actualmente hemos visto el año pasado, sobre todo estas crisis que habían en frontera con Chile, ¿no? Como muchas familias incluso quieren trasladarse, entonces los cambios que están habiendo en las políticas migratorias, en los temas sociales, afectan también a esta población y es algo que también vamos a comentar más adelante. Podemos continuar, por favor. Listo. Voy con la segunda parte de lo que pienso mostrarles a ustedes y es ya cómo el Estado ha ido administrando esta migración venezolana, ¿no? Muchas veces se ha escuchado, ¿no? Que hay que controlar la migración, ¿no? Prefiero usar términos como administrar, ¿no? Porque queramos o no, la migración es parte de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no es algo que de verdad podamos, a estilo Trump, poner una muralla alrededor de todo un país y decir, bueno, nadie entra, nadie sale, ¿no? Sino que hay que tener, creo, estrategias de administración que tienen que ser a nivel nacional en un primer punto y creo que también a nivel internacional de cooperación con otros países, ¿no? Y esto no lo digo solo por el caso de la migración venezolana en nuestra región, ¿no? Sino que creo que algo que se nos viene también muy pronto va a ser temas de migración por temas ambientales, por ejemplo, ¿no? Y no creo que si seguimos con estas tendencias un poco más de mirar la migración con una mentalidad securitista, con una mentalidad de controlar, no creo que vamos a abordar los problemas que se nos van a seguir viniendo con relación a flujos migratorios de una manera adecuada, ¿no? Partamos entonces por un poco de la historia, que también creo que es necesario, ¿no? En 2017, eh, y es un tema que empieza a tomar notoriedad normativamente hablando, quizás este tema de la migración venezolana. ¿Por qué? Porque el Perú fue uno de los primeros en ya establecer una política de brazos abiertos, por así decirlo, con la migración venezolana. Se empezó a establecer un mecanismo ad hoc para que la población pueda ingresar al país y pueda también, de alguna manera, ejercer sus derechos, ¿no? Por eso se diseñó el permiso temporal de permanencia, conocido como PTP, el cual se extendió hasta casi finales de 2018 a través de prórrogas, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que tenemos sobre este documento que se empezó a tramitar, como les dije, en 2017? Para julio de 2017, 11.464 venezolanos ya habían solicitado este PTP. Y para el año 2018 contaban con con el PTP 51.751 venezolanos. ¿Para qué servía este PTP? Muchas personas que habían ingresado al país lo hicieron en calidad de turista,
por ejemplo, ¿no? Y tenían permisos para estar en el país de 3 a 6 meses, dependiendo, ¿no? Pero muchas personas ya estaban en el país más de ese tiempo y ya estaban en una condición migratoria irregular. ¿Qué quiere decir una condición migratoria irregular? Que cuando ya se te venció el permiso que te ha brindado un Estado para poder transitar y estar en su país de manera regular o acorde a ley, pues tienes que regularizar esta situación o salir del país, ¿no? O qué pasa también si has ingresado por el país evadiendo puestos de control fronterizo, quizás porque no tenías algún documento. Recordar también que para el contexto de estos años en Venezuela, pues la situación se había puesto bastante dura y había bastantes problemas al momento de renovar cédulas de identidad, renovar o tramitar pasaportes. Muchas personas tenían que salir incluso sin los documentos, digamos, actualizados. Muchas personas también en el tránsito eran víctimas de robo y tenían que entrar a veces sin ningún tipo de documento. Muchas personas salían también por una persecución política y ahí sabemos que cuáles son los mecanismos a veces de cuando se dan estas persecuciones, de retener documentos o anularlos, como estamos viendo actualmente, como muchos pasaportes de personas que están fuera de Venezuela están siendo anulados. Entonces, muchas personas no tenían documentos para ingresar y tenían que hacerlo por vías irregulares. Entonces, el PTP fue una manera de regularizar a las personas que bien habían hecho un ingreso irregular o que bien se les había vencido estos plazos que como turistas se les había otorgado para estar dentro del país, ¿no? Entonces, el PTP les permitía regularizar esa situación y también empezar a trabajar. Otra medida que se dio con eso es que podían, luego de un año de tener este documento, podían cambiar a un carnet de extranjería con una calidad migratoria que se diseñó específicamente para la problemática venezolana, que fue la calidad especial residente, ¿no? Que esta responde pues a estos temas de preocupación e interés internacional, ¿no? Entonces ahí recordar que el primero en tomar estas medidas fue Perú, ¿no? Seguido o casi a la par también con Brasil, ¿no? Y ahí hay muchos que fueron imitando estas buenas prácticas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pero obviamente y como quizás muchos de ustedes ya lo deben saber también, solo que quiero contextualizar para que podamos hablar todos el mismo idioma. Ya en 2018 la situación se pone un poco complicada porque obviamente los flujos migratorios hacia Perú son fuertes y son masivos. Entonces, obviamente, hay que establecer una política para que la situación no se desborde. Obviamente, si bien el Perú tiene o ha manifestado una intención de apoyar a los flujos migratorios, también hay que pensar que tenemos que corresponder, no es solamente que ingresen, ¿no? Sino que también brindarles salud, educación, servicios, ¿no? Entonces, había que ver una manera de cómo poder garantizar que todas las personas que ingresen puedan tener estos, digamos, servicios y derechos, ¿no? Y de alguna manera, entonces, se empieza a plantear posibles soluciones y una de ellas fue que en el 2018, a través de la resolución 270 del 25 de agosto, se empieza a exigir pasaporte a todas las personas venezolanas que empiecen a ingresar al país, ¿no? Y que, bueno, obviamente la resolución también manifestaba que los funcionarios de migraciones podían interpretar alguna situación, un caso especial para, de alguna manera, exonerar de este requisito a alguna persona que, fundamentando, lo pueda sustentar, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de no contar con el pasaporte? Ante esto, se presenta una demanda de habeas corpus el 3 de septiembre de 2018, porque obviamente lo que se señala es que se está restringiendo pues un derecho al libre tránsito, que se está violando los derechos de los solicitantes de refugio y que también no es muy claro, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo como funcionario público em, escucharé tu caso y si me parece te dejo entrar y si no, no te dejo entrar, ¿no? Entonces había ciertos vacíos ahí, ¿no?
Entonces ya para el 5 de octubre se sentencia a declarar fundada en parte esta acción de habeas corpus porque se señala que obviamente los estados pueden regular los mecanismos para permitir el ingreso de personas extranjeras al país, pero que obviamente las reglas del juego, por así decirlo, deben estar totalmente claras y le dice a Migraciones, por favor, lo que tendríamos que hacer en este momento es que tú establezcas que si va a haber excepciones, que obviamente tiene que haberlo como cualquier regla, digamos, tienen que ser estas excepciones totalmente claras, ¿no? No puede ser algo que quede a discrecionalidad de los funcionarios, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya Migraciones se va a poner entonces a trabajar en esto y en 2019 va eh, a establecer una nueva resolución para establecer cómo van a ser los ingresos ahora al país, ¿no? ¿Podemos cambiar, por favor, para continuar con ese temita? Y es así que en el 2019 se llega a la resolución 177-2019, que estoy seguro que la han escuchado en estos últimos días. ¿Por qué? Porque esta resolución señalaba que desde el 15 de junio se iba a exigir pasaporte y visa a las personas extranjeras que quisieran ingresar al país, pero que iban a haber ciertas excepciones, ¿no? Que, por ejemplo, tenían o estaban ligadas a las mujeres embarazadas, a las personas que quieran, en un principio de unión familiar, pues reunirse, ¿no? Con sus familiares que ya tenían una calidad residente en el país, por ejemplo, también personas que sean mayores de 60 años, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces ahora en 2024? A partir del 2 de julio de este año se dio ya o está entrando en vigencia la resolución 121-2024 que anula esta resolución 177, ¿no? Anula los efectos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya no vamos a pedir pasaporte y visa? No, lo que está dándose a entender con esto es que ya las excepciones no se van a contemplar, ¿no? Ya no hay ningún tipo de excepción, ahora tenemos que entrar con un pasaporte vigente y con una visa respectiva para el ingreso, ¿no? Sea una visa familiar, sea una visa de turismo, sea una visa de trabajo, ¿no? Entonces esto también ha dado mucho que hablar en la comunidad internacional y que parece ser una respuesta a lo que ya se estaba comentando que los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela iban a influir en un nuevo movimiento, una nueva ola migratoria en la cual los países tenían que obviamente ver cómo administrar o cómo tratar de que no se salga de control esto, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Eduardo, disculpa que te interrumpa. Nos quedan 6 minutos. Ah, perfecto, sí. Em, Mejor voy viendo este temita. Entonces, pasamos mejor a la siguiente porque esto ya es, creo que ya queda claro lo... A esto yo me quería ir un poco, con esto los 6 minutos creo que ya me quedan bastante interesantes. Yo les he traído unas cifras ya también ligadas a Arequipa porque entiendo que las problemáticas son a nivel nacional y creo que hay barreras relacionadas para la integración, ¿no? Y esos son, digamos, desafíos que tenemos como Estado. Muchos migrantes, por ejemplo, a raíz de su condición de migrantes, a raíz de su condición de que pueden tener problemas en la regularidad y todo, pues presentan temas laborales de a veces trabajar más de 8 horas, tener ingresos por debajo del sueldo mínimo, ¿no? Y que incluso el tema de pandemia incluso en un momento también agravó. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Em, Hay que tener en cuenta que también hay mucha población venezolana que ha llegado con estudios, ¿no? Por ejemplo, había un comparativo que se había hecho en un estudio que habíamos tenido posibilidad de acceder, que en Colombia solo el 19% tenían títulos universitarios. Acá tenemos oscilando entre el 30 y 46% de personas con títulos universitarios. Y es algo que creo que deberíamos más bien aprovechar, ¿no? El Banco Mundial en 2019 también hizo proyecciones sobre esto de cuánto podría ganar el Perú y no era nada despreciable en base a esto, ¿no? Creo que ahí los temas normativos sobre la ley específica que tienen los trabajadores migrantes son pues a veces muy problemáticas, ¿no? No permiten que podamos usar la debida o de manera adecuada este potencial humano que tenemos, ¿no? Porque básicamente dice que si tú tienes una empresa puedes tener el máximo de el 20% de todos los trabajadores extranjeros pueden ser digo, de los trabajadores nacionales pueden ser extranjeros, ¿no? Entonces, esta normativa que está incluso
motivada con legislaciones antes de la Constitución del 93, obviamente discriminatoria, entonces puede ser un gran problema que deberíamos atender y superar para, digamos, captar este potencial humano y usarlo en favor de nuestro país, ¿no? Podemos continuar, por favor. Las aperturas de cuentas bancarias también han sido un problema. Muchas veces, como había esos documentos temporales de permanencia que se han ido pues ampliando también entre el 2020 y el 2022 con el CPP, que creo que ya también muchos deben saber a qué se refiere esto. Muchas entidades decían, bueno, este tema es un documento temporal y yo como entidad bancaria, ¿cómo voy a tener pues con aperturas de cuentas o quizás brindando préstamos a personas que tienen un documento temporal y que nada me asegura que puedan quedarse en el país, ¿no? Entonces, eso ha sido a veces un tema complicado en que no se ha dejado muy claro esta política, ¿no? Se dice que se va a garantizar derechos, pero las entidades privadas muchas veces han tomado con cierto temor esto, ¿no? Entonces, han sido a veces problemas que no se ven solo con las cuentas bancarias, sino a veces también hasta con las mismas constituciones de empresas, acceso a RUC, convalidaciones de licencias de conducir, por ejemplo, ¿no? Ha habido muchísimos problemas en relación a eso. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Y yo creo que también un tema fuerte que hemos tenido ha sido pues la prensa y la discriminación, ¿no? Muchas veces los medios de prensa han reportado muchísimas noticias como que dan a entender quizás que todo el grueso de la población venezolana en el país pues prácticamente son delincuentes o que están ligados de alguna u otra manera a la delincuencia y eso no es tanto así, ¿no? Ha habido estudios hasta el 2022, ya 2023 también creo que ha sido un tema medio candente ponerse a estudiar esto y no ha sido muy bien apoyado, pero para el 2022, por ejemplo, había cifras que entre el 1,38% y hasta el 2,2% de todos los delitos cometidos en el país eran realizados por personas venezolanas, ¿no? Pero más bien cuando se empieza a estudiar cómo abordan las noticias los diarios, por ejemplo, que es algo que tenemos acceso casi todos, pues en una esquina, el 76,8% nos resalta más en portadas crímenes relacionados con venezolanos y esto es un estudio que se basó en diarios El Trome y Popular, ¿no? Pero que curiosamente cuando había delitos cometidos por funcionarios públicos, por personas peruanas, les daban pues un cachito de la portada, ¿no? Entonces eso era muy complicado, ¿no? El hecho de las autoridades también que usaban esto para hacer campaña política, ¿no? En Arequipa hemos visto mucho esto en alcaldes, ¿no? Cómo usaban a los migrantes como chivos expiatorios para poder, digamos, hablar de seguridad. Podemos pasar, por favor, ya para ir finalizando. Quiero respetar ahí los plazos. Esto es lo mismo que estábamos hablando, así que creo que podemos continuarlo. Solo quería que vean esto. Ha habido, obviamente, pronunciamientos rechazando esto de muchas instituciones, pero creo que también la sociedad ha ido, le tiene mucho temor en base a estas noticias que se han ido difundiendo y obviamente no son muy bien recibidos estos pronunciamientos. Podemos continuar, por favor. Me habla un poco de los proyectos de ley que se han dado contra migrantes, que son más de 30 incluso, ¿no? Y que han tenido algunos, ya se han visto traducidos en normativas, que es lo que creo que ya vamos a pasar, por favor, con la siguiente. Y con eso ya voy a ir finalizando, porque, por ejemplo, ya han visto la luz la ley 31869 que modifica los artículos 10, 45, 61 y 63. Básicamente que está hablando de esta normativa, nos dice, oye, mira, vamos a incluir un principio de seguridad. ¿Por qué? Porque ahora, si tú quieres alquilar una vivienda, ¿no? Quieres brindar hospedaje a una persona, el que va a brindar este hospedaje tiene que cerciorarse de que la persona está en una calidad migratoria regular. Ahora, esta normativa parece ser con muy buenas intenciones, pero ¿qué sabrá? Pues a veces un arrendador de una calidad migratoria regular. Muchas veces hay problemas incluso con los mismos funcionarios y le vamos a pedir a una persona que se dedica a dar hospedajes o que se dedica al alquiler de predios que haga un rol fiscalizador, esto es bastante complicado y tiene, pues, ¿no? Más infunde el temor, porque hay hasta sanciones para los que alquilen viviendas sin cerciorarse de esto, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que me lleva a mí? Si yo fuera alguien que voy a arrendar bienes, digo, no, mejor con extranjeros nada que ver porque esto puede ser un problema incluso legal. Y esto perjudica bastante a una población que necesita de esto, ¿no? El decreto legislativo 1573 que ha incluido la pena privativa de libertad por ingreso clandestino. Esto quiere decir que hay personas que han sido sancionadas administrativamente, ojo, administrativamente, con no volver a ingresar al país por 5 años, ¿no? A veces hay tipo de sanciones, pero que si ingresan las personas nuevamente, quizás hay muchos casos de necesidad, hay muchas personas que han sido y lo sé, han sido expulsadas, pero tienen aquí familiares, tienen hijos, y a veces hay un nuevo pase que trata de expulsar a personas en 48 horas, y a veces hay situaciones que ahí no se pueden contemplar, pues, ¿no? Y reingresan para buscar al familiar o algo, volver a alguna situación, y ya hay procesos penales con esas personas, ¿no? En Arequipa ya hay 2 procesos penales abiertos, ¿no? Y esto es bastante preocupante, ¿no? Porque en teoría tenemos un principio, ya habíamos superado esto de criminalizar la migración irregular y parece que estamos retrocediendo, ¿no? El decreto legislativo 1574 que ahora ha ampliado incluso también a 12 horas el control de identidad de personas extranjeras, lo cual particularmente me parece un exceso, ¿no? Y podría, no lo digo que lo sea, pero si hacemos un análisis, ¿no? Garantista, podría ser incluso hasta discriminatorio, ¿no? Contra los peruanos que solo tienen 4 horas, ¿no? Y el 1582, el decreto legislativo que ha incluido este principio de seguridad que antes no lo teníamos en la normativa de migraciones, que es el decreto legislativo 1350, ¿no? Antes era un decreto más garantista y ahora es como que por cuestiones de seguridad se podría expulsar a una persona. Pero cuando hablamos de seguridad, este término a veces parece ser muy amplio y entra a discusiones, ¿no? Son las cuestiones que a mí me preocupan y creo que con esto yo cierro mi participación para que los demás miembros del panel puedan seguir compartiendo sus opiniones. Esto simplemente eran unas estadísticas para ver cuántas personas se quieren quedar en Arequipa, que es el 93.3. Entonces, a lo que me refería con esto es que, miren, hay personas que quieren quedarse en el país, ¿no? Pero que a veces, y personas de bien, ahora curiosamente, con lo que ha pasado con Maduro, pues ahora sí estamos viendo medios de prensa que sí rebotan las notas de prensa con personas trabajadoras, personas que están logrando objetivos, personas que han tenido que verse obligadas a salir y buscar un futuro mejor, y ya ha disminuido bastante esto de mostrar simplemente el lado negativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que analizarlo bien esto, y con esto yo cierro, quedo atento a cualquier indicación y bueno, presto a escuchar también a los demás panelistas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu intervención. A continuación vamos a presentar la intervención del doctor Pablo Rosales Zamora. El doctor Pablo Rosales Zamora es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es docente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como especialista legal en la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha sido magistrado suplente de Tribunal Administrativo de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y de la rama peruana de la International Law Association. A continuación le damos entonces la bienvenida al doctor Pablo Rosales Zamora, quien compartirá con nosotros un análisis sobre la migración en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, la opinión consultiva sobre el archipiélago de Chats. Gracias por la cordial invitación. Voy a ceñirme al tiempo de 20 minutos que me ha otorgado la Sociedad Peruana de Derecho Internacional para hacer esta intervención. En tal sentido, mi ponencia versa acerca de el contenido de esta opinión consultiva brindada por la Corte Internacional de Justicia el año 2019, que es la famosa opinión consultiva sobre el archipiélago de Chagos. Es la penúltima opinión, además emitida por este tribunal. Ya ha habido una más reciente acerca de las políticas ilegales y las medidas ilegales empleadas por Israel contra Palestina. Lo interesante de esta opinión consultiva justamente viene con relación al tema de la migración, puesto que si uno hace un análisis de la opinión consultiva,
puede encontrar ciertos elementos interesantes, sobre todo en la perspectiva de la migración forzada. Pensando justamente en ese tema, debo resaltar que la opinión consultiva de mención, la del 2019, ha sido también desarrollada a nivel de la literatura, particularmente del profesor Philip Sands, que ha escrito un libro que se denomina La Última Colonia, ¿no? Que es un libro muy interesante y que narra no solamente el cariz jurídico de esta opinión consultiva, sino también las vivencias de los chagosianos, ¿no? O sea, aquellos que han sido afectados justamente por la separación del archipiélago de Chagos con relación a Mauricio. Para plantear rápidamente las cuestiones que fueron sometidas a la Corte Internacional de Justicia, uno puede sintetizar estas solicitudes que se plantearon, cuestiones que la Corte tuvo que resolver en dos grandes bloques, ¿no? Por un lado, lo concerniente a la separación del archipiélago de Chagos con relación a Mauricio y si esa separación se producía conforme al derecho internacional en el contexto de la descolonización, porque particularmente sabemos que Mauricio alcanza la independencia en 1968, pero años anteriores se celebró un acuerdo, que es el Acuerdo de Lancaster de 1965, entre el Reino Unido y Mauricio, y el archipiélago de Chagos pasó a configurar lo que se conoce como el territorio británico del Océano Índico. Entonces, la pregunta que se le planteó en primer lugar a la Corte fue acerca de la separación del archipiélago de Chagos, que se uniría justamente a algunas islas de Seychelles para configurar este territorio británico del Océano Índico. Y la otra pregunta, el otro tema que también la Corte aborda y que nos acerca justamente a la materia que estamos tratando el día de hoy, que son los desafíos del derecho internacional migratorio, vienen a ser las consecuencias que surgen de haberse producido esta separación, esta ruptura de la integridad territorial. Eh, esta última frase que me parece importante además dentro de esta segunda pregunta, que es las consecuencias con relación a los originarios del archipiélago de Chagos. La primera aclaración que tendríamos que hacer en torno entonces a estas dos preguntas es que una versa sobre la separación, ¿no? Y si esa es conforme o no al derecho internacional, y por otro lado, si esa separación trae consecuencias en el plano jurídico, incluyendo también a los habitantes de las islas de Chagos. El hecho es que nosotros sabemos que la Corte Internacional de Justicia pues, es un tribunal que se concentra en aspectos más propiamente dichos del derecho internacional clásico, y eso es lo que comúnmente se entiende cuando se hace la visita de la jurisprudencia de este tribunal. Sin embargo, si uno lee detenidamente el artículo 65 del Estatuto de la Corte, se señala allí expresamente que los órganos de las Naciones Unidas, entre ellos, por ejemplo, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, pueden plantear cualquier cuestión jurídica en el marco de un procedimiento consultivo a la opinión de la Corte. En otras palabras, la Corte Internacional de Justicia puede emitir una opinión consultiva si es que la Asamblea General le solicita que se pronuncie sobre una cuestión jurídica en particular. Y esto me parece interesante mencionarlo porque la Corte Internacional de Justicia en este caso no resuelve una controversia estatal. No es una controversia estatal que va a terminar, por lo tanto, en una sentencia entre el Reino Unido y Mauricio, sino más bien es un parecer jurídico de cómo es que la Asamblea General debe interpretar, por ejemplo, la resolución 1514 en materia de la libre determinación de los pueblos, a la luz de si el Reino Unido habría o no incumplido las normas internacionales en la materia y las consecuencias jurídicas de ese incumplimiento. Entonces, la función consultiva de la Corte le permite a este tribunal salirse de lo que comúnmente se llama el derecho internacional clásico y acercarse a ciertas aristas que más bien pertenecen al terreno de los derechos humanos. Yo hago la aclaración que la Corte Internacional de Justicia no es un tribunal universal de los derechos humanos, no pertenece propiamente al sistema universal, sino que es un tribunal al cual
en el marco del sistema contencioso de este tribunal, pues se le someten cuestiones o controversias internacionales entre estados, pero por otro lado también los órganos de las Naciones Unidas pueden pedirle a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie sobre algún tema en particular. Y justamente ya en el pasado, a través de la opinión consultiva del Sáhara Occidental, la Corte Internacional de Justicia dio un parecer acerca del principio de la libre determinación de los pueblos y lo hizo también cuando se pronunció en el caso de consecuencias jurídicas de la ocupación de Israel en el territorio de Palestina, ¿no? Sobre todo en la construcción del muro. El hecho está entonces que este es un tribunal que, como ha dicho la literatura, está más inclinado a revisar cuestiones de carácter estatal y en el caso particular se le pide pronunciarse sabiendo que este es un caso, el de los chagosianos, bastante problemático porque si uno revisa un poco los antecedentes fácticos del caso, del contexto fáctico de lo que se produjo en esta zona, la isla, las islas de Mauricio en sí, ha sido administrada por el Reino Unido a lo largo de algunos siglos y en esa línea desde el siglo XIX básicamente hasta el siglo XX y Mauricio ha tenido por lo tanto una escisión, una separación que se produjo ya en la década de los 60, que es una década muy relevante para el derecho internacional porque allí se da la emisión de la resolución 1514, ¿no? Que es esta resolución de la Asamblea General relativa al principio de la libre determinación de los pueblos. Pero el principio de la libre determinación de los pueblos, en efecto, es el tema central de esta opinión consultiva. Sin embargo, eh, para concretar el plan de defensa militar que Estados Unidos de América y el Reino Unido querían plantear, querían realizar, en el contexto de 1964 empiezan una serie de negociaciones que luego van a concretarse con la celebración del Acuerdo de Lancaster entre el Reino Unido y el primer ministro de Mauricio. Este Acuerdo de Lancaster va a suponer, en efecto, que el archipiélago de Chagos se separe de el territorio de Mauricio. Pese a que Mauricio está configurado por varias islas, había una ambición particular por parte de los Estados Unidos de América respecto a lo que es la isla de Diego, ¿no? Que pertenece al archipiélago de Chagos. Y eso va a implicar que, claro, la gente que estaba allí, los isleños, los chagosianos que estaban dentro del archipiélago de Chagos, tuvieran que salir. Y en efecto, de la documentación que la Corte revela dentro de su opinión consultiva, se hace la mención que justamente siendo la potencia administradora de esta colonia, Mauricio en su momento, antes de la época de 1968, el Reino Unido tenía allí un deber muy importante, muy relevante con relación a la protección de las personas que habitaban o que estaban asentadas en el archipiélago de Chagos, porque ellos habían nacido allí y mantenían su actividad su actividad normal, cotidiana, en el marco de esas islas. Pero dada la medida y la negociación que Estados Unidos de América y el Reino Unido habían tenido, el archipiélago de Chagos y particularmente la isla de Diego fueron concebidos como un marco territorial propicio para establecer bases militares de defensa. En esa línea, me parece interesante resaltar dentro del marco de esta opinión consultiva que se toma nota descriptiva de una serie de acciones judiciales por parte de los isleños, es decir, por los chagosianos. Por ejemplo, hay algunas acciones judiciales contra decretos, ¿no? Y justo la exposición pasada estaba haciendo mención acerca de que los estados muchas veces emiten decretos que no son conformes a los derechos humanos. En este caso se trata de decretos que son emitidos bajo la administración de, del Reino Unido sobre Mauricio cuando este era un territorio no autónomo, decretos pensados justamente en ir reasentando a la población chagosiana, expulsándola de su territorio y generando con ello una situación de migración forzada. Y en efecto, en algunos casos, estos isleños que han ido demandando en diversas jurisdicciones han ido ganando, ¿no? Ciertas acciones. Y allí justamente tenemos que añadir el rol
del Comité de Derechos Humanos. Esto es muy interesante porque la Corte Internacional de Justicia pertenece como órgano principal a las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos participa del Sistema Universal como órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este Comité de Derechos Humanos ha emitido dos recomendaciones al Reino Unido, una del año 2000 y otra del año 2004, donde ha señalado justamente que el Reino Unido, habiendo generado esta separación que curiosamente fue previa a la independencia de Mauricio, es decir, la separación se produce en 1965, la independencia de Mauricio se dio en 1968, el Comité de Derechos Humanos ha resaltado que, y recomendado, por cierto, porque su función aquí alcanza en términos, se alcanza como en términos de recomendación, no emite sentencias, ¿no? Y esa recomendación va en la línea de recomendarle al Reino Unido de que justamente se encargue del reasentamiento de la población chagosiana en la isla de Chagos, en el archipiélago de Chagos, pero también ya en la recomendación que emite el año 2004, incluso que se les indemnice. Claro está, y decía yo que la Corte Internacional de Justicia no es un tribunal de derechos humanos, pero es interesante esta opinión consultiva porque la Corte esboza las respuestas básicamente con relación a este caso y respecto a la primera pregunta, la pregunta que yo les mencionaba que era sobre la separación del archipiélago de Chagos. La Corte Internacional de Justicia lo que va a decir es que esa separación fue contraria al principio de la libre determinación de los pueblos. El cuestionamiento que la Corte tuvo que enfrentar allí era acerca de la aplicación del derecho internacional en el tiempo, porque si bien la resolución se emite en 1960, la duda era acerca de si ya para ese entonces el principio de la libre determinación de los pueblos existía, ya se encontraba vigente. Y la Corte en esta opinión consultiva dilucida ese aspecto y sostiene además que esto es una norma imperativa del derecho internacional general y ya para la fecha, para 1960 existía. Por lo tanto, el desgajamiento, la ruptura territorial, el atentado contra la integridad territorial de Mauricio, separando el archipiélago de Chagos, va a suponer claramente una vulneración a obligaciones internacionales. La respuesta, por lo tanto, que la Corte sostiene con relación a esta primera pregunta es que se da la separación del archipiélago de Chagos como una violación a obligaciones internacionales establecidas, bien fundadas y establecidas. Y respecto a lo segundo, que nos acerca justamente a la materia de la migración forzada, la Corte no es enfática en hacer referencia a este aspecto de la migración como tal, lo cual yo creo que sí ha sido una oportunidad perdida por la Corte porque ha podido de cierta manera relacionar el contenido del principio de la libre determinación de los pueblos con el hecho de que los estados que se encargan como potencias administradoras de las colonias no deben generar situaciones de deportación, de expulsión de personas que están bajo su administración, porque eso constituye de cierta manera la vulneración de sus derechos humanos, pero también la vulneración clara al principio de la libre determinación de los pueblos. Y con relación a estas consecuencias jurídicas, lo que dice la Corte es que se ha configurado un hecho internacionalmente ilícito. Sobre este punto, que me parece también relevante, este hecho internacionalmente ilícito sería de carácter continuado, es decir, cuando se produjo la salida, la expulsión de los chagosianos, básicamente en la década de los 60 y comienzos de la década de los 70, eso era un hecho ilícito internacional que no se configuraba de una sola manera, en un solo momento, sino que tuvo un desarrollo en el tiempo y por lo tanto el intervalo temporal que duró la expulsión de los chagosianos finalmente termina configurando este hecho internacionalmente ilícito. Pero como está ligado este hecho internacionalmente ilícito a la vulneración del principio de la libre determinación de los pueblos, la Corte dice que ningún Estado debe reconocer esta situación
jurídica y tampoco brindarle cooperación al Reino Unido respecto de este evento, ¿no? Entonces, claramente es muy interesante apreciar cómo es que la Corte sostiene la teoría de la responsabilidad internacional con relación a este aspecto, porque en efecto, y tratando en esa línea también de sacar algunas lecciones interesantes de esta opinión consultiva, la deportación, la expulsión de los migrantes, la generación, por lo tanto, de situaciones de migración forzada, pueden ser configuradas como hechos internacionalmente ilícitos de carácter continuo. Y esa es un poco la lección o la cuestión valiosa que creo que se puede rescatar de esta opinión consultiva. Bien, para efectos simplemente de puntualizar entonces esta breve intervención de mi parte sobre este tema, en efecto nosotros tenemos que la Corte Internacional de Justicia es un tribunal que emite también opiniones consultivas sobre la base del artículo 65 de su estatuto. Son opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica que la Asamblea General les pueda plantear o que el Consejo de Seguridad lo haga, aunque comúnmente sea la Asamblea General la que invoque la capacidad consultiva de la Corte. Y en ese marco de cosas resulta muy interesante, cosa que también se observa en la jurisprudencia contenciosa de la Corte, menciones constantes a los trabajos, las recomendaciones, las observaciones que ciertos órganos de control de los derechos humanos han emitido. Hago referencia a esta opinión consultiva, pero también podríamos hacer alusión al caso muy reciente entre la Federación Rusa y Ucrania, ¿no? Sobre la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, donde hace cita al comité de este tratado. De hecho, la cita al Comité de Derechos Humanos también resulta muy relevante porque ilustra y da fuerza al argumento de que si bien la Corte no es un tribunal de derechos humanos, no encuentra ningún impedimento para desarrollar alguna posición jurídica que oriente el funcionamiento de la Asamblea General, que oriente también a los estados si es que le otorgan a la Corte autoridad en ese sentido para justamente concientizar a esta comunidad internacional de estados a propósito de entender que la migración forzada constituye un hecho internacionalmente ilícito y en situaciones coloniales puede incluso implicar la vulneración a normas imperativas del derecho internacional general, como es lo que ha sucedido en este caso. Me parece entonces relevante dar a conocer esta opinión consultiva, algunos de sus aspectos. Les invito a leer igualmente esta opinión a efectos de poder conocer también el pronunciamiento que la Corte tiene y sus aportes respecto a la descolonización, pero creo que va en la línea de los grandes desafíos que se producen a nivel del derecho internacional migratorio y es ciertamente algo de cierto modo novedoso plantear pues una contribución que viene de la Corte Internacional de Justicia respecto de una materia que justamente como se ha visto también en la exposición anterior resulta de interés directo para nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la atención. Igual quedo atento a las indicaciones de la sociedad. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Pablo Rosales Zamora. A continuación, daremos la palabra a la doctora Ena Carnero Arroyo. La doctora Ena Carnero tiene un extenso currículum que me voy a permitir compartir con ustedes. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Trujillo, Master of Law por la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos. También cuenta con una maestría en Ciencias, Convención y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha cursado estudios doctorales en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es profesora principal de la Cátedra de Derecho Internacional y de la Cátedra de Derecho de Integración, ambas dictadas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, de la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos. Es miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Derecho del Mar. Es coordinadora en la Universidad Nacional de Trujillo del proyecto Erasmus+, repensando la migración desde la frontera con Venezuela.
Ha realizado publicaciones como Los derechos humanos como garantía de fortalecimiento del modelo andino de integración en la editorial Simón Bolívar. Igualmente, ha publicado La Comunidad Andina de Naciones y el desafío de la promoción de la democracia participativa en el Boletín de la Sociedad Brasilera de Derecho Internacional, entre otras publicaciones. Quisiera destacar también que la doctora Carnero ha sido recientemente promovida a condición de miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y ha sido integrante del jurado calificador del primer concurso de tesis en Derecho Internacional organizado por nuestra institución. Muchas gracias, doctora Carnero, por acompañarnos. Tiene la palabra. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? No. Y le ¿Sí? escuchamos, correcto. Ok, muchas gracias. Bien, gracias por la presentación, estimada Luciana. Buenas tardes, casi ya. Bueno, a todos los participantes y agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por esta invitación. Yo voy a hablarles un poco sobre la protección internacional de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Voy a empezar dando algunos alcances sobre el concepto de vulnerabilidad en el derecho internacional y luego el concepto de personas en situación de vulnerabilidad y, por último, el concepto de personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Luego haré un esbozo sobre las respuestas del derecho internacional de los derechos humanos sobre la protección de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad y, bueno, por último, algunas conclusiones. Bien, empecemos entonces. Bien, empiezo diciendo lo siguiente. De acuerdo al tema que nos convoca hoy día, la migración misma es un desafío. ¿Y por qué la misma migración viene a constituir un desafío? Puesto que, bueno, sabemos que los estados tienen obligaciones internacionales respecto a sus ciudadanos. Sin embargo, cuando una persona o grupos de personas se ven forzadas a cruzar las fronteras internacionales dejando su país de residencia, entonces pasan por todo un proceso, ¿no?, que trae riesgos, ¿no?, que le trae riesgos mientras llegan al estado de destino. Es decir, porque cuando salen de su país de origen, pasan por un estado de tránsito y finalmente, ¿no?, a un país de destino. Entonces se ven envueltas todas estas personas en violación o en situaciones que implican violación a sus derechos humanos. Esto trae consigo un reto tanto al estado de origen como al estado de acogida. ¿Por qué razón? Porque el estado de origen no cumple con su responsabilidad internacional de garantizar los derechos humanos de su población. Entonces, cuando las personas, como el caso de Venezuela, se ven forzadas por una crisis humanitaria a salir de su lugar de residencia, este Estado, ¿no?, el Estado de destino, va a asumir nuevas responsabilidades, o sea, las obligaciones que tenía respecto a su población del Estado de origen va a ser asumida por el Estado de destino y de tránsito también. Pues que jurídicamente va a haber un impacto, económicamente, socialmente también. En el derecho en general y en el derecho internacional particularmente, ¿no?, va a haber un impacto en el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad va a tener pues que aplicarse mediante o teniendo en cuenta el principio de especificidad respecto a la situación jurídica de los
migrante. Esto por eso es en principio, es un desafío, la misma migración es un desafío para el derecho. Entonces empezamos viendo cuál es el concepto de personas en situación de vulnerabilidad. Y aquí les traigo lo que considera la regla de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y que datan del 2008. Vemos entonces que se considera en este caso condiciones de tipo, digamos, personal, ¿no? Respecto a personas, por ejemplo, que puede ser por su edad, por su género, el estado físico, pero también se tienen en cuenta las circunstancias que rodean a estas personas, las circunstancias o la situación social, económica, cultural, que le van, ¿no? Que le van a obstaculizar de alguna manera poder ejercer plenamente, ¿no? Sus derechos. Esto entonces por un lado. Ahora, el concepto luego encontramos el concepto de personas en situación de vulnerabilidad, pero que no tiene en cuenta cuáles son esos factores que han dado lugar a esa situación de vulnerabilidad. Y tenemos por la edad, la discapacidad, también podemos aquí mencionar a las comunidades indígenas, a las minorías, y encontramos a la migración y el desplazamiento interno, aparte de otros factores. Pero el concepto de vulnerabilidad en el derecho internacional empieza a tejerse en el 2009 con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, ¿no? La gestión, lo que se conoce como la gestión del riesgo de desastres, empieza a tratar de conceptuar lo que es vulnerabilidad. Bueno, entonces ahí vemos pues que se está refiriendo a la capacidad, el concepto de vulnerabilidad se considera a la capacidad y también a la situación, podemos decir, ¿no? A la situación socioeconómica de una comunidad, de un sistema o en todo caso de un Estado. Justamente son esta situación económica social que va a dar lugar a la posibilidad o al riesgo de que estas personas puedan sufrir efectos dañinos. Entonces vemos cómo este concepto es importante. ¿Por qué? Porque luego este concepto se va a introducir en el derecho internacional de los derechos humanos para poder cumplir, recomendar a los estados que puedan cumplir con sus obligaciones internacionales en esta materia. Entonces, respecto ya a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, vamos a tener en cuenta unos principios y directrices sobre la protección de derechos humanos de estas personas. Y bueno, y acá nuevamente se tiene en cuenta, se teje la palabra situación de vulnerabilidad, para destacar que se trata de personas que no pueden disfrutar de sus derechos humanos. Es decir, que producto de una situación económica, social, en desventaja o también de características personales, no van a tener obstáculos o dificultades para poder acceder a sus derechos. Por lo tanto, son personas que viven en un mayor riesgo de sufrir violaciones y también abusos a sus derechos humanos. Aquí quiero hacer una tingencia respecto que cuando hablamos de vulnerabilidad, pues tenemos que saber que todos, en general, todas las personas en este mundo global somos vulnerables. Todas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay riesgos globales en esta sociedad globalizada. Por lo tanto, entonces, estos riesgos nos hacen cada vez más vulnerables. Y los riesgos, pues, están concatenados. Por lo tanto, cuando hablamos de vulnerabilidad en el derecho internacional y de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, vamos a hablar de personas que van a ser mucho más vulnerables o que van a estar en un riesgo mucho mayor, ¿no? De vulnerabilidad que otras personas.
¿no? Entonces, esto es importante destacarlo porque la migración misma, como les decía, es un desafío, pero también es un riesgo que corren las personas. ¿Por qué razón? Porque no se encuentran en su lugar de origen. Y el estado mismo, el estado de destino o también de tránsito, donde se encuentren, va a tener que verse forzado u obligado, ¿no?, a adoptar medidas para poder salvaguardar o garantizar los derechos humanos de estas personas. Entonces, a pesar de que no hay una relación política y jurídica entre las personas migrantes y los estados de origen o de tránsito, este estado entonces se va a ver en ese desafío de tener que concederles sus derechos humanos. Y justamente, porque hablo de que esto es un desafío, porque el mismo Pacto de Derechos Económicos, Civiles y Culturales de Naciones Unidas de 1966, en su artículo segundo, inciso 3, señala que a la obligación a la cual se comprometen todos los estados en el pacto de brindar los derechos protegidos, pues los países en desarrollo, de acuerdo a su situación económica y de acuerdo también pues a los recursos de que disponga, podrán, ¿no?, brindar a las personas extranjeras los derechos que protege el pacto. Entonces, vemos pues que aquí el mismo pacto no tiene en cuenta limitaciones, por lo tanto es un desafío mucho mayor. Y si tomamos en cuenta la migración venezolana de la cual nos ha hablado el primer ponente, el doctor Romero Díaz, entonces, este desafío para estados en desarrollo como el nuestro, pues es un desafío mucho más grande, porque tenemos las mismas, o sea, problemas económicos, sociales y también culturales muy similares a los venezolanos. ¿Por qué? Porque se trata de una migración sur-sur. Entonces, este es un mayor desafío para el Estado. Bueno, entonces, este es el concepto de personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Ahora, también quiero aclarar que cuando se habla de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, no hay que tener en cuenta que son no vulnerables, sino que están vulnerables, porque decir que son vulnerables estas personas significa que es algo intrínseco, o sea, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser niño o niña, no significa pues que por eso seas vulnerable, no, estás vulnerable, ¿por qué? Por las situaciones, la situación estructural de esa sociedad, ¿no? Bien, ahora, continuando, sobre el concepto de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, tenemos también que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 1803, también, ¿no?, señala lo que es una situación de vulnerabilidad, pues respecto a los migrantes y que, bueno, esta condición va a generar, digamos, una debilidad, ¿no es cierto? Debilidad de estas personas, ¿no? Porque y ustedes ven, hay diferencia de poder respecto con los no migrantes nacionales o residentes. Bueno, y se habla también de una dimensión ideológica y sobre las desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes y las desigualdades estructurales, de lo que estábamos hablando. Bueno, y más adelante tenemos los principios interamericanos del 2019 sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, que ha sido dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en su principio 16º, ¿no?, también señala el concepto de vulnerabilidad e inclusive, ¿no?, nos brinda el concepto de niveles de vulnerabilidad. Y ustedes podrán leer en este artículo que se habla de inclusive de un alto nivel de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se habla de este concepto, hay que tener en cuenta no solamente los factores personales como la niñez, mujer o mujer embarazada,
ser pues de un pueblo indígena, discapacitado, que van a exigir que el derecho y el derecho internacional pues se aplique tomando en cuenta no solamente el género, sino también la interseccionalidad. Entonces, miren cómo la vulnerabilidad va a impactar en la aplicación y en la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, en este caso, respecto a las personas migrantes. Si ustedes pueden ver allí, ¿no? Que en este principio recomienda que los estados tienen que reconocer la relación con situaciones de discriminación y exclusión estructural. Entonces, la discriminación y la vulnerabilidad tienen un nexo también, ¿no? Entonces los estados están obligados pues a dar respuestas y tener en cuenta las vulnerabilidades específicas que acompañan a estas personas. Y acá nuevamente, ¿no? Se señala el riesgo que tienen estas personas migrantes, ¿no? De sufrir mayor discriminación y exclusión en los países de tránsito y destino. Entonces, por eso se habla de niveles de vulnerabilidad, los cuales pues tienen que ser tenidos en cuenta cuando un juez aplique, ¿no? O aplique un caso en el que esté comprometidos pues los migrantes. Bueno, y bueno, acá tenemos nuevamente ¿no? A qué le llaman personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad, y ahí tenemos pues los que ya conocemos, ¿no? Están los migrantes, los refugiados, apátridas, niños, adolescentes, las personas del grupo LGTBIQ+, etcétera, ¿no? Los discapacitados. Y ahora pasamos a ver cómo ha respondido el derecho internacional muy rápidamente respecto al grupo me voy a referir solamente al grupo de mujeres y niños. Y miren, bueno, en el sistema universal de derechos humanos, como voy a tratar solamente muy rápido sobre la cuestión de la situación de la mujer, y bueno, no debe faltar, por supuesto, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, las obligaciones que están en esta convención, ¿no? Respecto a la mujer, todo tipo de discriminación, el acceso, el libre acceso a todos sus derechos, ¿no? Bueno, y también tener en cuenta las recomendaciones que han dado al respecto el Comité para la Eliminación de la Discriminación de esta convención, que es una de ellas, la Recomendación General número 26, y bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene que ver pues también con, es un grupo, el grupo de niños y niñas también que son vulnerables, y que se relaciona pues con la prohibición de no discriminar. También aquí tenemos observaciones generales conjuntas, la número 3, por ejemplo, del 2017, del Comité de Protección de Trabajadores Migratorios y sus familiares, y con la número 22 del mismo año del Comité de Derechos del Niño. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ¿no? Ahora, respecto a iniciativas gubernamentales, tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en su objetivo quinto, pues, señala, bueno, ¿no? El lograr la igualdad entre los géneros y empoderamiento de mujeres y niñas. En el objetivo décimo de esta agenda también se habla de la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre ellos, y hay una meta muy importante que es la 10.7 sobre facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regulares y responsable de las personas. Sin embargo, bueno, no podemos hablar, yo creo, de movilidad ordenada, segura, cuando bueno, tenemos en estos momentos pues un incremento de la movilidad humana, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y sobre todo me refiero a, bueno, migración forzada, ¿no? Porque de eso estamos hablando, migración forzada. Cuando la migración es forzada, pues las personas son mucho más vulnerables. Un poco difícil que se dé esta migración ordenada y segura. Bueno, y la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que también se refiere a la vulnerabilidad de las mujeres que se desplazan y la necesidad de incorporar la perspectiva de género, y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que también incorpora la perspectiva de género y la igualdad entre los géneros. Bueno, y respecto a los órganos del sistema interamericano y los grupos vulnerables, pues
hay una amplia jurisprudencia y también informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo me voy a referir a nada más, aquí estoy indicando el informe de noviembre del año pasado sobre personas migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, donde la comisión pues destaca la discriminación, la xenofobia, sí, la situación de vulnerabilidad en que se encuentran sobre todo las mujeres, las niñas, las madres embarazadas, y también que no tienen acceso pues a sus derechos laborales y a otros derechos como el acceso a la justicia, el derecho también a la salud, a la educación. Entonces, esto en realidad es muy preocupante y bueno, va en aumento la migración venezolana aquí en el país y en el mundo. Va en aumento también la cifra de migrantes, de refugiados y también la trata de personas, este delito también que se ha convertido pues en un desafío y una preocupación muy grande a nivel mundial. Y respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, solamente acá estoy mencionando algunos de los casos, como el caso Hellman versus Uruguay, que ahí debe destacarse el derecho a no migrar. ¿Por qué? Porque decíamos pues que es responsabilidad del Estado de origen de las personas que emigran forzadamente, es responsabilidad de asegurar económicamente, socialmente la vida de su población. Sin embargo, al incumplir pues con brindar una situación económica segura, empleo, salud, etcétera, estas personas se ven obligadas a migrar. Entonces, pero también aquí hay que tener en cuenta no solamente este tipo de situaciones, porque este caso se refiere a los regímenes de facto, a los regímenes autoritarios en que fuerzan a las personas a migrar. Y este caso, por ejemplo, o sea, este estado de dictadura en el que se dio y que, bueno, las mujeres fueron las que más sufrieron, o sea, fueron las más vulnerables porque las embarazaban, las violaban y luego salían embarazadas. Y lo peor es que cuando daban a luz les quitaban a sus hijos, ¿no? Este es uno de esos casos en que le quitan el hijo, el niño a una señora y pues, bueno, ya luego que pasa muchos años, ella se había visto obligada a huir de Uruguay, ¿no? Debido a esta situación muy terrible en la que ella se encontraba, y después de muchos años pudo encontrar a su hijo. Bueno, entonces hay un derecho a no migrar, también ahí que se vulnera, ¿no? El caso, y bueno, los otros casos de las personas dominicanas y haitianas que fueron expulsados de República Dominicana, también ahí es importante porque, bueno, se violan los derechos humanos, ¿no? De estas personas, teniendo inclusive la nacionalidad dominicana. Y el caso Pacheco Tineo versus Bolivia también, porque se trata de una familia, bueno, que durante el régimen dictatorial aquí en el Perú tuvo que salir y bueno, luego tuvo problemas también en Bolivia y fueron detenidos, bueno, y maltratados, ¿no? O sea, se violaron sus derechos. Entonces, estos casitos que nos dan cuenta, pues, de la vulnerabilidad en que se encuentran estas personas. Ahora, bueno, quiero por último referirme, para cumplir con el tiempo que se me dio, a una cuestión que, o sea, a uno de los factores que ahora dan lugar al desplazamiento, o sea, aparte de la guerra, de la crisis humanitaria, eh, pues tenemos el desplazamiento por cambio climático o degradación ambiental. Y aquí yo me voy a referir muy rápido a lo que señala Walter Kalin, que es un experto de Naciones Unidas en desplazamiento, y él se refiere específicamente al caso del hundimiento de los pequeños estados insulares por aumento del nivel del mar y escasez de recursos. O sea, él nos da 5 hipótesis en las que se pueden encontrar las personas que, en el caso de que se hundan estos pequeños estados insulares, pero yo me voy a referir solamente a 2. ¿Por qué? Por ejemplo, el que tiene que ver con los efectos, el que tiene que ver, perdón, con la reubicación interna, o sea, si el supuesto es si desaparecen estos estados. Muy bien.
pueden darse entonces reubicación interna y desplazamientos fuera del país. Pero ¿cuál va a ser la consecuencia? O sea, si esas personas salen de ese país, se va a generar muchos casos de apatridia, porque el Estado va a desaparecer. Ahora, también otro escenario que me parece también muy preocupante e importante es la escasez de agua y alimentos que se da por efecto del cambio climático. Y esta escasez de agua y alimentos lo que va a generar es pues conflictos armados y violencia. Ya estamos viendo nosotros el caso de Palestina e Israel. Una de las causas justamente es por el agua de este conflicto. Una de las causas es el agua. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta escasez de agua y alimentos? Repito, por efecto del cambio climático, va a haber desplazamientos, por supuesto, desplazamientos internos y cuando proceda, pues, de refugiados, ¿no? Entonces, este es un último, digamos, no un último, sino creo que una causa importante que hay que tener en cuenta, los desplazamientos por cambio climático. Y hablo en general de desplazamientos porque eh, por efecto del cambio climático o degradación ambiental, hay estudios que señalan que más se dan los desplazamientos dentro del territorio nacional. Sin embargo, no podemos decir que no haya personas que crucen la frontera. Ya tenemos un caso, el caso de Etiopía, ¿no? En el derecho internacional. Bueno, entonces, en conclusión, ¿no? En conclusión, creo que la situación de vulnerabilidad en el derecho internacional hay que tenerla muy en cuenta porque no solamente por los efectos que causa a nivel del derecho internacional en poder aplicar un principio de especificidad o interseccionalmente de acuerdo pues a los grupos vulnerables, mujeres, indígenas, discapacitados o discapacitadas, niños, etcétera, sino también porque tiene un efecto en las políticas públicas. Porque la pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer con, o sea, no es suficiente con la aplicación diferenciada, ¿no? de los derechos humanos a estas personas, sino qué hacer. Entonces, ¿qué hacer? Políticas públicas. Esto tiene un efecto en políticas públicas. Y las políticas públicas, pues, dependen de cada Estado. Entonces, los estándares que ha creado los órganos internacionales de derechos humanos, no tanto a nivel universal como a nivel interamericano, sea pues sentencias, opiniones consultivas, o también las declaraciones que se dan, por ejemplo, en las conferencias intergubernamentales, como hemos visto la Agenda 2030, pues tienen que tenerse en cuenta por los estados en sus políticas públicas. Y de tal manera, pues, que se apueste o se haga todo un programa de prevención de estos riesgos, porque la vulnerabilidad tiene que ver con los riesgos. Entonces, política de prevención, también política de recuperación de estos riesgos, porque van a dañar, la importancia es que de producirse, ¿no? De producirse la amenaza, en este caso, ¿cuál sería la amenaza? Pues de mucho más migrantes, mucho más refugiados, solicitantes de asilo que no tienen acceso a sus derechos por la informalidad, ¿no? Porque se encuentran en esa situación, perdón, irregular. Entonces, ante esto, yo creo que se debe aplicar, toda una política de prevención del riesgo o de gestión de este riesgo, mediante las políticas públicas en cada uno de los estados. Bueno, hasta acá en mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida doctora Carnero. Vamos a seguir rápidamente entonces con la sección de preguntas y vamos a invitar a que los expositores enciendan sus cámaras para poder plantear conjuntamente las preguntas. La primera pregunta está dirigida para el doctor Romero. ¿Cuál cree usted que deben ser las principales acciones que debe emprender el Estado peruano en materia migratoria para hacer que sus políticas se alineen al derecho internacional? Bueno, sí, yo creo que en ese sentido deberíamos tener un modelo
algo más garantista. El problema creo que yo veo es que nuestras políticas migratorias están respondiendo a problemáticas del momento, ¿ya? Y no básicamente a lo que manda el derecho internacional, que es una garantía del de los derechos, mejor dicho, de todas las personas migrantes, como ya también lo ha expuesto la doctora Ena, ¿no? Entonces, creo que mientras sigamos por esa línea en la cual pasa algo y sobre eso queremos normar las situaciones, vemos una problemática de seguridad, por ejemplo, y queremos entonces empezar a restringir los ingresos, a más contra las personas venezolanas, no nos estamos alejando, por ejemplo, de las protecciones de migrantes y también de personas refugiadas, ¿no? Entonces creo que hay que ponerle un poco más de criterio a estas observaciones. Esa sería un poco mi apreciación por el momento. Muchas gracias, doctor Romero. La siguiente pregunta es para la doctora Ena Carnero. Dice, ¿la expulsión de venezolanos en el país podría dar lugar a responsabilidad internacional del Perú en materia de derechos humanos? Bien, gracias por la pregunta. La expulsión, bueno, en materia de derechos humanos, el Estado es responsable, por supuesto, de brindarlos y de respetar y garantizar los derechos humanos de toda la población sin discriminación, sean nacionales o extranjeros. La expulsión está prohibida. Las expulsiones ¿no? Las expulsiones, por ejemplo, sin ningún motivo, están prohibidas, por supuesto, por los tratados de derechos humanos, y es responsabilidad del Estado. Pero bueno, ahí tendría pues que para que asuma responsabilidad tendría que haber pues una denuncia, ¿no? Una denuncia, no sé, de un grupo que haya sido, cuyos derechos hayan sido violados. Y bueno, y como sabemos, pues esto tiene que primero hacerse a nivel interno para que pueda llegar, en el caso, a la Comisión Interamericana, si es que realmente, bueno, les ha causado, bueno, violación a sus derechos humanos. ¿Sí? El Estado responsable, por supuesto. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Rosales y dice, doctor Rosales, por favor, ¿puede explicar cómo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia es vinculante o podría ser vinculante al Perú? Es una pregunta interesante en general con las opiniones consultivas de varios tribunales internacionales y es una pregunta que muchas veces se plantea, por ejemplo, con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Se hace la pregunta si es o no vinculante la opinión consultiva. eh, no es una opinión consultiva pensada directamente hacia los estados, es una opinión consultiva que explica el funcionamiento de la Asamblea General en materia de descolonización. Sin embargo, los estados comúnmente le dan autoridad al razonamiento jurídico que tiene la Corte Internacional de Justicia y el Perú, en el marco de su política exterior y en el marco del respeto del derecho internacional, reconoce el principio de la libre determinación de los pueblos, así como la aplicación de los tratados de derechos humanos en la materia de migración. Por lo tanto, más allá de determinar si es o no vinculante la opinión consultiva mencionada con relación al Perú, es una opinión muy importante, creo yo, en el contexto de la tarea de descolonización que tiene la Asamblea General. Y es además uno de los principios los cuales el Perú tampoco podría desconocer en la medida que es una norma de jus cogens, una norma imperativa del derecho internacional general. Muchas gracias, doctor Rosales. Vamos a cerrar esta reunión con una última pregunta que han planteado más bien en el chat, dirigida al doctor Romero. ¿Qué tan importante es usar la terminología correcta para combatir la xenofobia y otros desafíos? Por ejemplo, no usar la palabra migrante ilegal. También debería ser la línea de acción de los gobiernos ante el nuevo fraude electoral en Venezuela, considerando que podría haber una mayor migración. Bueno, sí, yo creo que es importantísimo el hecho de la tecnología, porque obviamente eso es lo que a veces motiva, pues, ¿no? Uno escucha ilegal y empieza a tener temor, ¿no? Entonces es creo que bastante importante que empecemos a denominar a las personas, pues, como personas, ¿no? O sea, lo que pasa con una migración irregular simplemente son faltas administrativas, no estamos hablando de criminales. Vemos más bien que, ya relacionándolo con la segunda pregunta, que hay muchas personas que se ven forzadas a migrar por diversos problemas
políticos y como ya bien lo ha mostrado también la doctora Elena Carnero, ¿no? Incluso los estados tienen esa responsabilidad en cuanto a obligan a las personas y no toman medidas adecuadas. Entonces, creo que ahí más bien la respuesta que debería tener los gobiernos es más bien, pues, de tratar de establecer políticas migratorias acorde a esta realidad, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que ahora se va a exigir los pasaportes vigentes sin ninguna excepción, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es una medida algo drástica en base a lo que va a pasar con Venezuela, ¿no? Entonces creo que los países deberían ponerse de acuerdo en base a qué políticas y que obviamente debería haber excepciones muy bien planteadas, porque sí, la verdad es que cada país está normando sus ingresos de manera no coordinada, creo, y eso se debe mejorar. Bien, muchas gracias a los tres expositores, a la doctora Ena Carnera Arroyo, al doctor Pablo Rosales Zamora. Muchas gracias al doctor José Eduardo Romero Díaz